gloria in excelsis Deo. Que derramaste tu sangre por nosotros y nos la entregaste el cáliz para que la bebiéramos. Te rogamos nos concedas que quienes cenamos unánimes por un don tan grande, hemos escuchado la palabra de Dios, que nos habla de un Dios que es compasivo y ama, que siente como propios los sufrimientos, carencias de los hombres y que nos manda amar, asumir esos sufrimientos y carencias, servir y atender las necesidades, amar, servir a los emigrantes, los que no tienen techo, a los huérfanos, ayudar sin usura los que necesitan ayuda económica. Ahí está el núcleo del comportamiento cristiano. En amar a Dios con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, y al prójimo como a nosotros mismos. Todos los humanos, como decíamos en el catecismo, se nos dice literalmente el Evangelio proclamado. Los 10 mandamientos, la ley entera, se cierra en dos: en amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, como nosotros mismos. Este año vamos a celebrar en Valencia de nuevo un año jubilar eucarístico de Santo Cáliz. Hoy, con esta celebración solemne,
comenzamos. Santo Cáliz, ese gran regalo que Dios ha concedido a la diócesis de Valencia. Santo Cáliz de la última y Santa Cena, con el que comenzaba la pasión del Señor. Santo Cáliz nos evoca la Eucaristía, donde está todo el amor y la compasión de Dios. Dios que se entrega enteramente, dándonos todo el amor para que nos amemos con su mismo amor, unos a otros. Esta es la verdadera Eucaristía, y poniéndonos en acogida, contemplación, escucha, adoración delante de este misterio, el misterio de este Sagrado Cáliz de la Pasión, el misterio de la Eucaristía, aprender de ahí, el Santo Cáliz de la Eucaristía, a amar a Dios con todo el corazón, por encima de todo y de los demás, con ese mismo amor suyo. Misterio grande, misterio de amor, compasión y misericordia. ¿Qué más puede hacer Jesús por nosotros? Verdaderamente la Eucaristía, el Santo Cáliz de la Cena, de la Pasión, nos muestra un amor que llega hasta el extremo. Un amor que no conoce medida. Hace casi 2000 años, por primera vez en el cenáculo de Jerusalén, cuando la noche en que iba a ser entregado, Jesús cenaba con los apóstoles la cena de la Pascua. Nos entregó su memorial. Instituyó la Eucaristía, sacramento de nuestra fe, fuente y culmen de toda la vida cristiana, centro y corazón de la Iglesia. Aquella noche Jesús tomó pan y vino en sus manos, anticipando y perennizando el único sacrificio redentor de Cristo. Jesús supremo suyo por nosotros, dijo: tomad y comed, todos de él, porque esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que se ha derramado por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Santo Cáliz, memoria de la pasión del Señor, dando a los apóstoles su cuerpo como comida, su sangre como bebida. Ahí expresó la profunda verdad de Cristo, que iba a ser realizado poco después en el Gólgota. El pan eucarístico está en el cuerpo nacido de María y ofrecido en la cruz. Santo Cáliz, que aquí en Valencia guardamos con el mejor de las reliquias, está su sangre, que iba a derramar por nosotros la redención de los hombres. Es siempre presente esto, siempre y ahora especialmente este año jubilar, que Jesús, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Había deseado ardientemente que llegase ese momento de entregarse enteramente para siempre y convertirse para siempre en nuestro. Deseo de Dios mismo, compasivo y amor, que Él vehementemente dársenos como amor, como regalo, como paz. Y toma el pan y después el cáliz. Este cáliz, aquí presente con el vino, es la nueva alianza de mi sangre, derramada por vosotros, por vosotros, por nosotros. Ahí está todo, ahí está nuestra esperanza, la esperanza para el mundo entero que no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu. Por vosotros, ese es el amor de Jesús que nos redime y salva. Ahí está el amor de Cristo, que se nos da en comunión, para que nosotros en comunión con Él nos demos a los demás. Haced esto en memoria mía. No podemos participar del banquete eucarístico si no tenemos ese amor, esa caridad.
No podemos tener caridad si no dedicamos la comunidad cristiana sobre la Eucaristía. Amamos como yo os he amado. Amad a Dios y amad al prójimo como a vosotros mismos. Esto es lo que vamos a vivir de manera especial en este nuevo año jubilar. El Santo Cáliz, la Santa Sede nos concede celebrar cada 5 años para renovar y revitalizar nuestra tierra y nuestra iglesia necesaria. Una fe llena de vigor, esperanza y amor. Revivir con renovado vigor el misterio eucarístico con todo lo que significa, como fuente de amor y renovación de nuestra sociedad. Recordemos en este inicio de año jubilar ante el Santo Cáliz de la Cena de la Pasión, que la misma tarde, pocas horas antes de ser entregado, antes de que el huracán de la violencia se precipitara sobre el príncipe de la paz, Jesús mismo, manso y humilde, pacífico, se rebaja, se pone los atuendos de esclavo, la ropa de nuestra miseria, y ejerce el servicio de esclavo. Se arrodilla ante cada uno de los discípulos, uno tras otro, ante todos, y les lava los pies. Ahora, justificado, puede sentarse en la mesa con los demás. Así es Jesús. Ahí está todo el sentido de su vida y de su pasión. Despojarse de su alma, inclinarse ante nuestros sucios pies, ante la inmundicia de nuestras vidas, lavarnos, purificarnos y acondicionarnos como comensales para que nos sentemos a la mesa con Dios, que nos quiere y nos invita, y con los demás invitados, nuestros hermanos los hombres, lisiados y pobres en los caminos, maltrechos y necesitados por la dureza de la vida. Él no hace acepción de nadie, ni siquiera del que iba a traicionar, al que le negaría muchas veces. Los gemidosos y cobardes huirían del fracaso aparente del Maestro. Todos quedan convocados en la mesa de la unidad. La sobremesa, recordáis, dirigirá al Padre aquellas palabras. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que todos sean uno, pero que el mundo crea que tú me has enviado. Qué maravilla, qué grandeza. Luego aquí en el misterio eucarístico, Santo Cáliz de la Fiesta Cena, se nos ofrece, se nos da. La sangre de Cristo, Hijo de Dios para la vida del mundo. Y bebe de este cáliz y vivirá para siempre. Tiene en él la vida eterna. Participa del triunfo glorioso de nuestro Señor crucificado y resucitado por nosotros. Que Dios, queridos hermanos, nos conceda creer de verdad lo que acontece en el misterio de la Eucaristía. El misterio de la Eucaristía lo tenemos de alguna manera todo. Y así te siente la revelación, el culmen de la condescendencia, con la santa y indivisible Trinidad, se ha comunicado a nosotros. La Eucaristía es el memorial de la Pascua del Señor, de su muerte y resurrección, el acontecimiento en que se han cumplido todas las esperanzas de la humanidad, del Antiguo Testamento, heredero de las promesas divinas, a la que se refiere la primera lectura de la carta de San Pablo a los tesalonicenses. Y el Evangelio, aquí se nos da a los hombres el poder vivir verdaderamente la vida del que ha venido a cumplir la voluntad de Dios, del Padre. Amarle por encima de todo, dando su vida por los demás, amándonos hasta el extremo. Es la voluntad del Padre. En ella, en el Santo Cáliz, está escrito el forma indeleble del acontecimiento de la pasión y muerte del Señor. No solo lo evoca, sino que lo hace sacramentalmente presente. Es el sacrificio de la cruz, que se perpetúa por los siglos. Esta verdad la expresa bien la palabra de la cual el Señor responde la proclamación del misterio de la fe que hace el sacerdote. Anunciamos tu muerte, Señor. Aquí está el Señor, aquí está Dios, amor, redentor de los hombres como así. Venid, adoremos al Señor. Eso es lo que nos corresponde hacer siempre,
especialmente en este año jubilar de Santo Cáliz de la Pasión. Y esto es lo que os digo a vosotros y a todos los ciudadanos y diocesanos de Valencia. Al comenzar este año, a que todos estamos invitados, de como peregrinos, vengamos a Valencia, a la capilla de Santo Cáliz de esta catedral. Os esperamos a partir de este domingo de octubre, y que estamos comenzando el año jubilar de Santo Cáliz de la Pasión. Cáliz de la Pasión, en el tiempo de la pandemia, de tantos sufrimientos, que Jesús asumió en su pasión, porque nos amaba y nos ofrecía en ese amor suyo la gran esperanza. Cáliz de la Pasión abierta a la esperanza, la esperanza del amor de unos a otros. Cáliz de la Pasión, porque además de Santo Cáliz de la Cena, esta diócesis, esta catedral, custodia y guarda celosamente otras reliquias de la Pasión de Cristo, no separables de Santo Cáliz, como son varias santas espinas de la corona de la Pasión, varios trozos, los mayores que se conservan en España, de la Vera Cruz, de Santa Cruz, de actual con Jesús, en la que Él nos redimió, así como un pequeño trozo de la esponja que se dio a beber a Jesús para calmar su sed, y un pequeño retrazo de la túnica y consumo, ya que fue despojado Jesús, despojara de sus vestiduras. Aquí mismo, esta catedral, van a ser expuestas a su veneración estas reliquias de la capilla de San Pedro junto a la capilla de Santo Cáliz. Pueden ser visitadas al tiempo de Santo Cáliz, ganar en la vida plenaria, cumpliendo los requisitos que se nos pide. Esta misma semana se ha dado a conocer diversos actos y gestos que este año jubilar van a posibilitar a la diócesis para profundizar y arriesgar más el corazón de los valencianos el misterio de la Eucaristía y de la Pasión, que llevado desde ahí cumplir lo que el Señor nos manda como núcleo centro de la vida cristiana. Ahora Dios de todo corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, llamar al prójimo como a mí mismo, como a cada uno de nosotros. Que Dios nos conceda que este año jubilar sea verdaderamente un año lleno de bendiciones y que nosotros realmente acojamos el don de Dios que se nos ofrece. Porque ciertamente este año jubilar es un don de Dios que se nos concede cada 5 años a la diócesis de Valencia y cuando nos visite. Que la Virgen María nos ayude en este peregrinar y este año jubilar en sus celebraciones. Que así sea. A jugar a los muertos y su reino no tendrá fin. Para que los pueblos progresen en la solidaridad, la paz y en toda clase de bienes materiales y espirituales. Recibe, Señor, con bondad los dones que te ofrecemos y concédenos que reparen ante ti nuestro pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón.
gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, en nuestra deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, verdadero y vivo sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció el primero como víctima de salvación, y mandó perpetuar esta ofrenda en memoria suya, su carne inmolada por nosotros, es alimento que nos fortalece, su sangre derramada por nosotros, es vida que nos glorifica. Por eso, con los ángeles y arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Tu Iglesia Santa y Católica, la que conceda la paz, la protejas, la pobreza y la unidad, los bienes del mundo entero, con tus seguidores de Francisco, conmigo indignos en evolución, mis obispos auxiliares, y todos los demás obispos que piensen la verdad, promueven la fe católica de nuestro tiempo. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, veneramos la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro, Pablo y Andrés, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus hijos y toda tu familia santa. Poder en tu paz nuestras vidas, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos en tus ángeles. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciendo la perfecta espiritual digna de ti, que se convierte para nosotros en el cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la virtud de su pasión, todo para sus santos y venerables hermanos. Llevándonos por el cielo, hacia ti, Dios Padre Santo y Todopoderoso, dando gracias a Dios, lo partió, y glorioso en el discípulo diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que se ha entregado por vosotros. Del mismo modo como de la cena, tú este carne glorioso, sus santas y venerables manos, dando gracias te bendigo, y glorioso discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por todos y por muchos en el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento